Bienvenidos, estudiantes del módulo 1 de la Unidad de Ciencias Básicas. En esta ocasión, abordaremos la guía número 18 de la subproblemática 4, que corresponde a la temática denominada Evolución de la multicelularidad y origen de los tejidos. Esta tiene como objetivo general comprender el origen y desarrollo embrionario de los tejidos humanos y, como específicos, conocer el origen de los tejidos humanos, comprender el proceso secuencial de la formación de los tejidos humanos, explicar la diferenciación entre las hojas que forman el disco embrionario e identificar los tejidos derivados del mesoblasto, ectoblasto y endoblasto. Introducción y generalidades sobre la embriología e histogénesis. Iniciaremos definiendo el período embrionario. Este inicia con la fecundación, que sucede en la trompa de Falopio con el espermatozoide capacitado y se implanta en el endometrio uterino como blastocito, 7 días después iniciando la morfogénesis. Para mayor comprensión de esto, veremos el siguiente video. Al comienzo del ciclo menstrual, varios folículos empiezan a crecer, pero generalmente solo uno consigue desarrollarse. A este folículo se le denomina folículo dominante. En su interior, el folículo contiene un óvulo inmaduro. Este folículo crece entre 1 a 2 milímetros por día. El folículo produce estrógeno y hace crecer la capa que tapiza el interior del útero, el endometrio. Alrededor del día 12 a 14 de ciclo, el folículo ha alcanzado un tamaño de 21 milímetros. Se produce entonces la rotura del folículo que llamamos ovulación y se libera el óvulo maduro. La trompa acerca sus fimbrias al ovario y capta el óvulo, que permanece entonces en la zona ampular de la trompa, esperando ser fecundado. Si se mantienen relaciones sexuales, el semen depositado en la vagina inicia su ascensión a la trompa. Los espermatozoides se concentran en torno al óvulo. Uno de ellos conseguirá penetrarlo hasta su interior. Un día después de la fecundación se observa una célula de 2 núcleos. Ahora la denominaremos un embrión. Entonces comienza a dividirse. 2 días después de la fecundación, el embrión está formado de 2 a 4 células y va recorriendo la trompa en dirección al útero. Al cabo de 4 días, el embrión continúa dividiéndose. Su aspecto es de una mora, por eso se le denomina mórula. En el interior del embrión se forma una especie de laguna, dando la apariencia de esfera rellena de líquido. Es lo que se denomina blastocisto. El blastocisto llega al útero y se libera de la membrana que le rodea. Es la denominada eclosión. El embrión comienza entonces a implantarse en el endometrio del útero. Formación del disco embrionario didérmico. En el transcurso de la segunda semana, el blastocito se implanta en la mucosa o trofoblasto, tal y como se resume en el siguiente video. En esta oportunidad veremos la segunda semana de desarrollo y el disco germinativo bilaminar. Antes de entrar a la segunda semana de desarrollo, vamos a recordar esta imagen de un blastocito de aproximadamente de 6 a 7 días y sus respectivos componentes. Aquí podemos observar al blastocele, que es la cavidad del blastocito, y 2 componentes muy importantes que nosotros debemos saber. El embrioblasto, que dará origen al embrión, y el trofoblasto, que dará origen a la placenta. Trofo, que viene del griego, quiere decir nutrición, y blasto quiere decir germen, pero en embriología nosotros utilizamos para decir célula progenitora de. Entonces podemos decir célula progenitora de la placenta. El blastocito también tiene un polo embrionario, que es el polo donde se encuentra el embrión, y un polo abembrionario donde no se encuentra el embrión. Hacia el 8º día de desarrollo, el blastocito está parcialmente sumergido en el estroma endometrial. El trofoblasto se ha diferenciado en 2 capas, una zona externa multinucleada y sin límites celulares,
que se conoce con el nombre de sincitio trofoblasto, y una capa interna de células mononucleadas que se conocen con el nombre de citotrofoblasto. En el citotrofoblasto se observan células en mitosis. Estas células se dividen, migran y se fusionan con el sincitio trofoblasto, donde pierden sus límites celulares. El embrioblasto también se ha diferenciado en dos capas. Una capa de células cilíndricas altas adyacentes a la cavidad amniótica que se conoce con el nombre de epiblasto, y una capa de células cúbicas pequeñas adyacentes al blastocele que se conoce con el nombre de hipoblasto. El epiblasto y el hipoblasto forman lo que es el disco germinativo bilaminar. Al mismo tiempo, en el epiblasto aparece una nueva cavidad. Esta pequeña cavidad se agranda y se conoce como cavidad amniótica. Las células epiblásticas adyacentes al citotrofoblasto se conocen como amnioblastos, que se encargan de formar el líquido amniótico. Hacia el 9º día de desarrollo, el blastocito está más sumergido en el estroma endometrial. Podemos reconocer algunos componentes que ya vimos anteriormente: el citotrofoblasto, el sincitio trofoblasto, la cavidad amniótica, el amnios, el epiblasto y el hipoblasto. La región en la zona de penetración está tapada por un coágulo de fibrina. En el sincitio trofoblasto podemos observar la aparición de vacuolas. Estas vacuolas se unen unas con otras y forman grandes espacios. Esos grandes espacios se conocen con el nombre de lagunas trofoblásticas. En el polo abembrionario, recubriendo la superficie interna del citotrofoblasto, aparece una membrana. Esta membrana es delgada y se conoce con el nombre de membrana exocelómica o membrana de Euser. Las células hipoblásticas, por poliinvaginación, cubren la superficie interna del blastocele y forman el endodermo extraembrionario, que toman el nombre de saco vitelino primitivo o cavidad exocelómica. Hacia el 11º y 12º día de desarrollo, el blastocito está completamente sumergido en el estroma endometrial, momento en el cual el blastocito produce un pequeño bulto en la luz del útero. El trofoblasto se caracteriza por lagunas trofoblásticas. Estas lagunas trofoblásticas forman una red intercomunicada. Esta red intercomunicada se hace más evidente en el polo embrionario. A medida que las células sincitiales penetran más en el estroma endometrial, estas células van erosionando el revestimiento endotelial de los capilares maternos. Estos capilares maternos, que están congestionados y dilatados, se conocen con el nombre de sinusoides maternos. Las lagunas trofoblásticas entran en contacto con los sinusoides maternos y la sangre fluye de los sinusoides maternos hacia el sistema trofoblástico y se establece la circulación uteroplacentaria. Entre tanto, entre la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica aparece una nueva población de células. Esta nueva población de células produce un tejido conectivo laxo y delgado, que se conoce con el nombre de mesodermo extraembrionario. En este mesodermo extraembrionario aparecen cavidades pequeñas. Estas cavidades confluyen en una sola cavidad, que se conoce con el nombre de celoma extraembrionario o cavidad coriónica. El celoma extraembrionario desdobla al mesodermo extraembrionario en dos hojas. Una hoja que cubre al citotrofoblasto y al amnios, que se conoce con el nombre de mesodermo somatopleurico extraembrionario, y una hoja que cubre la cavidad exocelómica, que se conoce con el nombre de mesodermo esplagno pleurico extraembrionario.
Hacia el día 13º, la superficie de la implantación, la cicatriz generalmente ya ha desaparecido. A veces, sin embargo, el área de implantación suele sangrar debido al aumento del flujo sanguíneo en las lagunas trofoblásticas. Como esta hemorragia tiene lugar hacia el día 28 del ciclo menstrual, suele confundirse con un ciclo menstrual normal. Y esto nos hace fallar en el momento de calcular el data de nacimiento. El trofoblasto se caracteriza por estructuras en forma de vellosidades. Las células citotrofoblásticas proliferan localmente y penetran el sinsitio. Estas columnas celulares de citotrofoblasto cubiertas por sinsitio se conocen como vellosidades primarias. Las vellosidades primarias representan la primera fase de las vellosidades coriónicas. El hipoblasto produce una nueva población de células y recubre la superficie interna de la cavidad exocelómica, produciendo una nueva cavidad que se conoce como saco vitelino secundario o saco vitelino definitivo. Los restos del saco vitelino primitivo quedan como un quiste exocelómico en la cavidad coriónica. El mesodermo extraembrionario somático que recubre el citotrofoblasto cambia de nombre y se conoce como placa coriónica. La placa coriónica más el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto se conoce como corión. El corión forma la pared del saco coriónico, donde el saco vitelino secundario y la cavidad amniótica quedan suspendidos mediante el pedículo de fijación. Este pedículo de fijación, con el posterior desarrollo de vasos sanguíneos, se convertirá en el futuro cordón umbilical. Si nosotros nos acercamos y vemos lo que es el disco germinativo bilaminar, donde vemos al efiblasto y al hipoblasto, en el hipoblasto podemos notar que en un área o zona las células hipoblásticas se han tornado cilíndricas y esto hace que esta área sea engrosada. Esta área engrosada de forma circular se conoce como placa precordal. La placa precordal nos indica la localización de la boca y es uno de los elementos organizadores de la cabeza. Resumen del desarrollo embrionario. Primera semana, seguimiento. Segunda semana, transformación del blastocito en disco embrionario didérmico con 2 hojas, ectoblasto y endoblasto. Tercera semana, transformación del disco embrionario tridérmico con 3 hojas, ectoblasto o ectodermo, mesoblasto o mesodermo y endoblasto o endodermo. Cuarta semana, delimitación del embrión, aparición de las yemas de las extremidades, esbozo de numerosos órganos, aparición de la circulación fetoplacentaria. Segundo mes, aparición de numerosos órganos, modelado externo del cuerpo, volumen de la cabeza aumenta y aparecen los ojos, orejas y nariz, y aparición de las extremidades. Las hojas o capas embrionarias. El centro de la mórula se llena de líquido que proviene desde la cavidad uterina y se organizan 2 grupos distintos de células. Nuevamente, la masa celular interna sufre una marcada diferenciación. Se forma un espacio similar a una hendidura y se organizan 2 capas de células, el ectodermo y el endodermo. Corto tiempo después se forma una tercera capa llamada mesodermo o mesoblasto, que se origina entre el ectodermo o ectoblasto y el endodermo o endoblasto. Estas constituyen las 3 capas germinales primarias de las cuales se derivan todas las células y tejidos del cuerpo. Los derivados del mesoblasto o mesodermo son 1. Tejido conjuntivo o conectivo, hueso, músculos estriados y lisos.
2. Pericardio, pleura o peritoneo. 3. Células sanguíneas y linfáticas. 4. Paredes del corazón, vasos sanguíneos y linfáticos. 5. Riñones, gónadas y sus respectivos aparatos excretores. 6. Glándulas córtico y suprarrenales. 7. Vaso. 8. Túnicas musculares y conjuntivas del sistema digestivo. Y 9. Revestimiento epitelial del tubo digestivo de la vejiga y de la uretra. Derivados del endoblasto o endodermo. 1. Epitelio del revestimiento del aparato respiratorio, de la caja del tímpano y de la trompa de Eustaquio. 2. Parénquima de la amígdala, del tiroides y la paratiroides. 3. Timo. 4. Esófago, estómago, hígado, vesícula y vías biliares. 5. Páncreas y tracto intestinal. 6. Aparato traqueobronquial. Y 7. Alantoides y hoja interna de las membranas cloacal y faríngea. Derivados del ectoblasto o ectodermo. 1. Sistema nervioso central y periférico. 2. Epitelio sensorial de los órganos de los sentidos. 3. Epidermis y sus anexos, pelos, uñas, glándulas cutáneas. 4. Glándulas mamarias. 5. Hipófisis. Y 6. Esmalte dental. De esta forma damos por concluida la guía 18 de la subproblemática 4. Por su atención, muchas gracias.